Oye, buenos días a todos. Antes de nada agradeceros que estéis aquí con nosotros. Siempre decimos desde la Federación Española de Caza que la prensa del sector sois sin duda una de las herramientas más importantes que tenemos para defender la caza, para promocionar la caza, para demostrar a esa sociedad, no a los hooligans del animalismo, pero sí a esa parte de la sociedad que no está en contra de la actividad cinegética, que son nuestro público objetivo, ¿no? Los cazadores están convencidos y las cazadoras, los animalistas no es quien los convence y por tanto no vamos a perder demasiado tiempo, pero la mayor parte de la población no está en contra de la caza y necesitamos trabajar en esa dirección. Los medios del sector, siempre lo decimos, tenéis un papel fundamental, definitivo, en el mantenimiento de la actividad y queríamos agradeceros vuestro compromiso con el sector, no que estéis aquí, sino el compromiso que tenéis siempre con el sector cinegético, no ya con la federación. Tened en cuenta que la federación defiende los intereses de la caza, no tanto los intereses exclusivamente de los federados, sino los intereses de la caza. Así que vaya por delante nuestro agradecimiento a todos vosotros. La idea de convocar este encuentro, esta reunión, era aprovechar el marco de cinegética. Cierto es que hemos valorado otras opciones, hacerlo en la universidad, hacerlo en Extremadura, hacerlo aquí en Madrid, pero al final nos pareció que un tema tan importante como este debíamos contarlo de primera mano a vosotros, que conocierais no solo en qué consiste el estudio que vamos a presentar, sino la importancia que le damos al relevo generacional y a los jóvenes. La Federación Española tiene uno de los ejes estratégicos de su trabajo en la incorporación de los jóvenes a la caza. Hay un problema de relevo generacional en todo el sector primario, no ya en la caza, ¿no? Y tenemos que trabajar para hacer un diagnóstico de la situación. Tenemos que encontrar y entender el perfil del joven o la joven que son todos míos. El perfil de los jóvenes o las jóvenes que pueden incorporarse a la actividad cinegética y por qué se hace o no se hace. Entonces, en ese eje estratégico pensamos hacer un informe que nos acercase a los jóvenes y a las jóvenes de este país. Para ello, contratamos a la Universidad de Extremadura, a su equipo de investigación liderado por Nacho, por José Ignacio Rengifo, con el que hemos trabajado ya en otras ocasiones, y junto con su equipo, con Luz Martín y otros compañeros más, pues nos parecía el equipo ideal para poder desarrollar este trabajo. La idea, como os decía, es ver qué podemos hacer. Los informes, hay veces que los informes y los estudios quedan en informes y en estudios. Aquí la idea es que a partir de este informe podamos diseñar una estrategia que nos permita incorporar a los jóvenes a la actividad cinegética desde la perspectiva que ellos pretendan, ¿no? Cierto es que ahora los profesores nos ilustrarán sobre el contenido del proyecto. Luego, si queréis, hacemos un turno de preguntas, y no solo de preguntas, porque sí que nos gustaría saber, dada vuestra experiencia, nos gustaría también saber un poco vuestra opinión, cómo veis el momento para incorporar a los jóvenes, y nos interesa sin duda qué podemos hacer. Vamos a intentar también pensar y copiar algún modelo de éxito que permita que el sector no vaya decayendo y que vayamos avanzando y continuando con nuestra actividad. Yo, sin más que contaros, le doy la palabra a Nacho, a Ignacio Rengifo, que nos cuente en qué consiste el informe, y luego ya Luz también nos ilustrará sobre. Muchísimas gracias. Bien, gracias Manolo por tu presentación, y estoy de acuerdo contigo en el hecho de que es un gran escaparate el que has elegido para que se haga la presentación de los resultados de este trabajo.
Lo único que ocurre es que el lugar dentro de este foro pues quizá no es el más adecuado, ¿no? Contaminación acústica tan brutal y aquí como arrinconado. Así que creo que se escucha bien, trataremos de ir desgranando este. También lo pongo. ¿No? Bien, como decía, a pesar de el ruido de fondo, pues vamos a tratar de exponer los principales puntos que constituyen o conforman los resultados que hemos obtenido de un trabajo que partió de la idea de la Federación Española de Caza y entiendo que recurrió a nosotros precisamente por la experiencia de este equipo multidisciplinar que en su día formamos y que ya hemos hecho otros trabajos de distinto corte, es decir, de distintas temáticas y que entiendo que contribuyen a generar conocimiento. Nosotros, desde la óptica académica, lo que nos interesa es generar conocimiento científico que evidentemente luego pueda convertirse en una herramienta válida para lo que es el sector que adopte las medidas que estime oportunas, ¿no? En base a una profunda base empírica que hemos obtenido, pues en este caso por las encuestas que hemos ido recopilando. Decía que somos un equipo multidisciplinar porque en él trabajan Sebastián Hidalgo y Javier Pérez, que son biólogos y profesores de la Facultad de Veterinaria. También trabaja otro colega en la Facultad de Turismo y de Empresa. Y también estamos Luz y yo, venimos desarrollando un trabajo vinculado sobre todo con el territorio, ¿no? Que nuestra, como geógrafo, es la base en la que nos movemos, ¿no? Y entiendo también que esas líneas de investigación sobre las que venimos trabajando desde hace bastante tiempo y que están a vuestra disposición en las numerosísimas publicaciones que venimos sacando todos los años, pues creo que ahí, si alguien necesita ampliar los conocimientos para que sepan lo que hacemos, pues es muy fácil, es muy accesible y si no, pues a cualquiera de nosotros os podéis dirigir y rápidamente os pasamos pues toda la relación de publicaciones que anualmente venimos sacando en diferentes tipos de revistas nacionales e internacionales, ¿no? Este trabajo, como decía anteriormente, tiene una sólida base empírica en la que hemos utilizado el trabajo de campo a partir de la realización de encuestas, tanto cerradas como abiertas, ¿no? Y nos propusimos como universo acercarnos a los cazadores de menos de 35 años. Después de unos 5 meses conseguimos que nos llegaran algo más de 600 encuestas procedentes de las 16 comunidades autónomas, si bien hubo algunos casos en los que la participación de los cazadores de determinadas comunidades autónomas pues fue superior. Recuerdo y traigo aquí anotado los casos de Aragón, de Valencia, de Extremadura o de Galicia, ¿no? Esta encuesta pues fue distribuida gracias a la colaboración de la Federación Española de Caza, especialmente con el apoyo de Juan Herrera, con quien estuvimos muy en contacto y que fue el que sirvió de intermediario para llegar a todos estos potenciales jóvenes. Y diseñamos una encuesta con 49 preguntas, dentro de las cuales 47 eran cerradas y 2 preguntas eran abiertas. Las preguntas abiertas siempre tienen el riesgo de que al no ser obligatorias pues se puede dar la circunstancia de que la contestación sea muy limitada. Pero sin embargo nos sorprendimos, parece que el joven cazador quiere hablar, quiere decir cosas y eso se trasladó, como veremos luego más tarde, en cuestiones vinculadas con lo que es el tan hablado relevo generacional, ¿no? La segunda parte de este trabajo, que también consistió en encuesta pero con carácter abierto, se inició durante el mes de julio
del pasado año en unas jornadas que celebró la Federación en Soria y donde tuvimos la oportunidad de contactar con jóvenes que tienen responsabilidades en asociaciones de caza, que era algo que queríamos también calibrar. Con lo que nos dijeron, elaboramos un segundo cuestionario donde tratábamos de ver el nivel de coincidencia que existía en las respuestas que nos habían dado. De tal manera que al final obtuvimos un documento que creo que es de un enorme interés desde el punto de vista de los resultados obtenidos y sobre todo con vistas a esa elaboración de una estrategia a corto y medio plazo de la que hablaba Manolo anteriormente. Bien, realizado este proemio, los objetivos que nos planteábamos antes de ponernos a trabajar pues eran básicamente dos. Uno ya lo he dicho, obtener conocimiento, de generar conocimiento científico, en este caso sobre lo que es el perfil del joven cazador, en base pues a ese trabajo de campo que hemos determinado anteriormente. Y además de eso, queríamos obtener información de carácter cualitativo que contribuyera a dar información, a obtener información que sirviera para lo que es la elaboración de la estrategia de la que hemos hablado anteriormente. Con esos objetivos nos planteamos inicialmente una serie de preguntas de investigación. Dice, preguntas de investigación a las que queríamos dar respuesta con esta metodología que hemos dicho anteriormente. Y esas preguntas de investigación pues fueron básicamente cómo llegan los jóvenes a la caza, demostrándolo empíricamente, claro, cuáles son las principales condiciones bajo las que se practica la caza, bajo las que ella practica la caza, qué medidas adoptarían para favorecer el relevo generacional, qué importancia le otorgan a cazar con perros, participar en tareas de gestión y a las redes sociales, qué importancia le dan a la caza como actividad de ocio practicada durante su tiempo libre. Y finalmente hicimos un ejercicio con el que inicialmente no habíamos contado, que era elaborar tablas cruzadas para analizar si con los datos que obtuvimos y cruzándolo veíamos un comportamiento diferente entre los jóvenes cazadores que viven en municipios de un peso demográfico pequeño, inferior a 5.000 o 2.000 habitantes, con el comportamiento de esos jóvenes cazadores que viven en núcleos de población con un peso demográfico mucho mayor. Esas eran las cuestiones que nos planteábamos de investigación. Y a todas ellas pues les hemos ido dando una respuesta cuyos resultados pues queremos trasladar de una forma bastante sintética, ¿no? Antes de pasar la palabra a mi compañera, a la doctora Luz Martín, voy a tratar de desgranar la respuesta a una de las preguntas que considero que tiene más enjundia. Y esa está relacionada con las medidas que, desde el punto de vista de los jóvenes, habría que adoptar para garantizar ese relevo generacional. Esta pregunta la planteamos con carácter abierto. Estas preguntas dan mucho trabajo y, como decía anteriormente, uno no tiene nunca la suficiente garantía de que va a ser contestada por un elevado número de personas. Nos sorprendimos, como decía anteriormente, los jóvenes cazadoras tienen ganas de responder. Más de 400 aportaron ideas. Y después de hacer un ejercicio de síntesis, fuimos capaces de agrupar sus respuestas en una serie de bloques que voy a desgranar en función de la mayor coincidencia a la menor coincidencia, es decir, donde se agruparon un mayor número de respuestas y donde se agruparon un menor número de respuestas. Y curiosamente, digo curiosamente porque a mí me llamó la atención, desde el punto de vista de los jóvenes, las actuaciones en materia educativa y formativa son las que a su juicio son primordiales a la hora de garantizar el relevo generacional. Bueno, para mí, insisto, me pareció algo sorprendente. Y asimismo incluyeron una batería de ideas que gravitaron alrededor de cuestiones como impartición de charlas, hablar de caza en centros educativos, cuestiones que ya me consta que se vienen haciendo. También se habló de celebración de cursos específicos para jóvenes, celebración de convivencias y de campamentos, celebración también de actividades extraescolares
y también talleres didácticos. Es decir, toda esa batería de cuestiones eran las que consideraron que eran fundamentales para garantizar el relevo generacional, teniendo en cuenta que eso conllevaría, o estas actividades conllevarían a que la idea que tienen muchos jóvenes sobre la caza cambiaría a partir de estas actividades de carácter formativo, ¿no? También salió y se mencionó en numerosas ocasiones la necesidad de elaborar documentos donde haya una información veraz de la caza y cuya audiencia evidentemente estuviera constituida por jóvenes no solo cazadores, sino jóvenes de todo tipo, y además que vivieran en diferentes tipos de núcleos de población, ¿no? De alguna forma se cree o creían que los mensajes que llegan a la sociedad cuando se habla de caza en su conjunto se quedan en lo superfluo. Después de estas medidas de carácter formativo, educativo, etcétera, los jóvenes pensaban que para garantizar el relevo generacional era necesario actuar en el campo económico. Los jóvenes tienen pocos recursos económicos, aunque en la encuesta que hemos realizado salen diferentes tipos de perfiles, y se basan, o su reclamación se basa sobre todo en abaratar los precios de las tasas y de las licencias. De tal manera que a la hora de concretar las principales demandas, voy a citar algunas, ¿no? Gratuidad de licencias y permisos, ayudas directas a jóvenes para cazar, precios especiales para jóvenes, descuentos, terrenos reservados para los jóvenes, diseños de bonos que faciliten el acceso a los jóvenes y en los que participen también las diferentes organizaciones que se dedican a la comercialización, y promoción de cacerías y tiradas deportivas para gente joven. En tercer lugar, destacaron que una serie de medidas que serían también necesarias para que este reloj generacional se garantizara, pues sería destacar el papel que cumple la caza en materia de conservación de la naturaleza. Estamos en un contexto en el que hay una enorme sensibilidad relacionada con los temas ambientales y los jóvenes cazadores entienden que habría que destacar ese papel, esa relación indisoluble de caza con el medio, con la naturaleza y con el campo. Y para ello hay que llevar a los jóvenes al campo para que hagan una auténtica lectura de todos los elementos que de una forma compleja intervienen en ese mundo rural. Finalmente también destacaron una serie de medidas en menor grado, hubo menor agrupación en este caso, que fueron medidas para mejorar la imagen social de la caza, ahí está desde siempre, para simplificar la burocracia, y una cuestión que puede ser un poco polémica en el sentido de disminuir el nivel de exigencia para poder practicar la caza, ¿no? Por aquello de que se entiende especialmente por disminuir ese nivel de exigencia. Como no nos quedamos aún satisfechos a pesar de la alta participación de los jóvenes en esta materia, hicimos en paralelo encuestas abiertas a algunos de los aquí presentes. Recuerdo que incluso participaron, ¿no? Se buscaba un perfil allí en Soria de personas que tuvieran responsabilidades en materia de vinculaciones con asociaciones o con un sector de la caza, ¿no? De forma presencial cumplimentaron una serie de documentos, y en una segunda etapa, de forma telemática, se buscaba que entre la opinión de todos y sin tener contactos entre ellos, obtuviéramos resultados de coincidencias. ¿Cuáles eran las causas, las medidas o las acciones en las que coincidían un mayor número de ellos? A la luz de ese trabajo, que duró alrededor de 3 meses, llegamos a la conclusión que cuando hablamos de causas que explican que el número de jóvenes que se incorporen a la caza en el contexto actual es escaso, o al menos lo consideramos así, ellos entendían en un alto grado que era cuestión o era una consecuencia del crecimiento urbano y de una forma de vida alejada de las costumbres rurales. En segundo lugar, de una imagen negativa de la caza como actividad
ligada a la naturaleza, que solo se asocia con una parte de la caza, que es la muerte del animal. Y, en tercer lugar, el desapego de los jóvenes con respecto al campo y al mundo rural. Por contra, o enriqueciendo esta cuestión, cuando se hablaba o se le preguntaba sobre las medidas que habría que adoptar para que creciera este número de jóvenes cazadores, en términos de administraciones, a título individual, hablaban de, en primer lugar, de enseñar el correcto significado de la caza a los jóvenes, que se entiende que es escaso, ¿no? O que al menos no lo entienden así. E incidir especialmente en aquellos que no tienen contacto con ella, ¿no? Incorporar a los cazadores jóvenes en la ecuación cinegética, es decir, que sean parte de la solución, control de especies, mantenimiento de ecosistemas, recuperación de hábitat, elaboración de estudios, etcétera. Difundir correctamente la razón de ser del cazador entre los jóvenes no cazadores, independientemente de su nivel cultural, económico, etcétera, con el objetivo de crear una imagen social mucho más positiva de lo que es el sector. Y también se habló en un alto grado de la necesidad de profesionalizar aún más el sector. En fin, aquí hay materia prima suficiente. Creo que se les ha entregado toda esa información, según me dice Juan Herrera, y como verá es un trabajo que tiene mucha enjundia y del que se puede sacar muchísimo aprovechamiento. Nosotros, a partir de ahora, estamos a disposición de la Federación y, por supuesto, dado que la obtención de todos estos datos se ha realizado de una forma que a nosotros nos satisface desde el punto de vista metodológico, pues también procederemos a hacer publicaciones en revistas científicas en los próximos meses, pues para dar a conocer cuáles los principales datos que hemos obtenido. Si tienen alguna pregunta, no sé si está previsto luego, anteriormente y tal. Ahora va a intervenir mi compañera Luz, que es parte esencial de este trabajo de investigación, y ella pues responderá a esas otras cuestiones de investigación que leí al principio. Bueno, solo deciros que en el PEN no va vacío, va el informe, porque el llavero es un llavero normal, ¿eh? Buenos días, yo voy a tratar de dar respuesta a esas preguntas de investigación que nos hicimos al inicio de este proyecto y que ha comentado anteriormente mi compañero Nacho. La primera de ellas era la de cómo llegan los jóvenes a la caza. Bueno, pues lo que hemos visto, lo que hemos constatado a través de los datos, es algo que nosotros en el día a día ya sabemos. Es que llegan a partir de la imagen de familiares que les llevan o les inician en esas jornadas cinegéticas, donde tiene una gran importancia la figura del padre como aquel que transmite la actividad cinegética de padres e hijos. En este sentido, además, también nos iniciamos de una manera muy jóvenes. De hecho, el 80% de los encuestados manifiestan que acompañaron a su padre a cazar con anterioridad a los 14 años, algo que todos los que son cazadores o que tienen familiares cazadores pues han vivido, y los padres además lo viven con pasión, esa transmisión de esa actividad de padres a hijos. En este sentido, al mismo tiempo, los cazadores jóvenes se inician a edades muy tempranas, no solo a través de ese acompañamiento a esa figura paterna, sino también realizan su primer lance entre los 14 y los 16 años, según el 70% de los encuestados. Al mismo tiempo, como todos conocemos, la caza es una actividad que se transmite de padres a hijos, y por eso la mayor parte de los encuestados transmiten su interés por intentar conservar ese relevo generacional en sus futuras descendencias, a pesar de que la mayor parte de ellos, debido a las edades, pues no tenían hijos. En este sentido, la figura del padre ha sido muy importante a la hora de transmitir esa cultura cinegética de padre a hijas, sobre todo, de tal manera que en la caza no existe ningún tipo de brecha de género, aunque sí en las estadísticas existe un mayor porcentaje de cazadores hombres que mujeres, pero la realidad es que en las últimas décadas se está experimentando una incorporación, precisamente porque el padre, independientemente de si es una niña o es un niño, le lleva al campo y le lleva a cazar.
Por otro lado, dando respuesta a otra de las preguntas que decía que cuáles eran las principales condiciones bajo las que se practica la caza dentro de este colectivo de jóvenes cazadores, la realidad es que todos sabemos que existe una amplia modalidad de especies cinegéticas, modalidades de caza, etcétera, que recoge la normativa, y en este sentido los cazadores manifiestan que realizan cualquier tipo de modalidad y que están interesados por abatir cualquier tipo de especie cinegética. En este sentido, entre las modalidades que más destacan en el caso de la caza menor está la del puesto fijo o al salto en mano, y en el caso de las modalidades específicas de caza mayor destacan la montería, la batida o el aguardo o la espera. Por otro lado, con respecto a esta pregunta me parece muy importante y muy interesante porque yo es algo que he vivido en mi familia. ¿Qué importancia otorgan los cazadores a cazar con un perro? La realidad y lo que nos han demostrado los datos es que el cazador tiene un vínculo especial con el perro. De hecho, la mayor parte de cazadores tienen perro, y al mismo tiempo otra de las cuestiones que hemos podido observar en este estudio es que muchos de ellos no saldrían al campo a cazar si no tuvieran el perro y si no salieran con el perro. Por lo tanto, es otro de los aspectos que hemos podido constatar, ese vínculo especial que tienen los cazadores con los animales que les acompañan en las jornadas cinegéticas. Después analizaremos las diferencias que hay en este sentimiento o en esta tenencia de este tipo de animales entre aquellos cazadores que viven en un medio rural o aquellos cazadores que viven en un medio urbano, porque es una de las preguntas que nos ha llevado a pensar y a reflexionar sobre este tema. Por otro lado, con respecto a participar en tareas de gestión o qué importancia le otorgan los cazadores jóvenes a realizar actividades de gestión, sobre todo en los términos cinegéticos, evidentemente el cazador tiene una implicación con la naturaleza, con la conservación de los espacios de las especies cinegéticas, y por ello han manifestado su notable interés y su notable participación en tareas como son la instalación de bebederos o comederos, el control de predadores, entre otros. Al mismo tiempo, las redes sociales son unas herramientas que nos han invadido en las últimas décadas y son unas herramientas que están utilizando los cazadores para dar a conocer esta actividad y este vínculo entre la caza y la naturaleza. Por lo tanto, el 80% de los encuestados han manifestado cómo utilizan estas redes sociales para hacer visible la tarea de gestión cinegética que hacen y, evidentemente, la conservación que ellos realizan a través de estas actividades. Por otro lado, con respecto a la importancia que le dan a la caza como una actividad ociosa, hicimos una escala, establecimos un intervalo de un valor de 1 a 10 y la mayor parte de los encuestados otorgaron esta puntuación máxima a la caza como una actividad ociosa. Por lo tanto, la caza está muy presente en la vida de los cazadores jóvenes. No obstante, la mayor parte de ellos manifiestan que les gustaría dedicarle más tiempo a esta actividad, aunque no lo pueden hacer, otras cuestiones por la situación laboral, por los estudios, porque recordemos que son personas menores de 35 años, y al mismo tiempo por problemas que van ligados a los recursos económicos, y en esta línea pues también hemos detectado que quizás habría que poner en marcha ciertas ayudas que facilitaran este acceso de los jóvenes a algunas herramientas. Por último, voy a abordar esta parte más interesante, que a nosotros nos pareció muy interesante, de saber si existían diferentes perfiles en función de si el cazador reside en municipios con un carácter más rural o en municipios que tienen un carácter más urbano, realizando una desagregación de esa muestra en 4 intervalos. Aquellos cazadores que viven en municipios de un rural profundo, que consideramos así según la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007, que son aquellos municipios que tienen menos de 2.000 habitantes. Otro intervalo era el de aquellos que viven entre 2.000 y 5.000 habitantes, otro en el que, con un mayor tamaño poblacional, en los que este intervalo se sitúa entre los 5.000 y 10.000 habitantes, y por último otros núcleos que tenían un carácter más urbano y que son aquellos que poseen más de 10.000 habitantes. En este sentido, detectamos ciertas diferencias en algunas cuestiones. La primera de ellas en cómo llega a aficionarse a la caza. En este sentido, parece que los cazadores que viven en municipios con un carácter eminentemente rural, es decir, esos municipios que tienen menos de 5.000 o de 2.000 habitantes, además de iniciarse en la caza a través de la figura paterna, también lo hacen a través de diferentes amigos que tienen un vínculo con la caza. Sin embargo, en el caso de aquellos cazadores que residen en medios más urbanos, estos que tienen más de 10.000 habitantes, sí, el mayor protagonismo recae solamente sobre el padre, quizás porque los amigos no tengan ese contacto o ese vínculo
la actividad cinegética. Con respecto a los porcentajes, pues es el 60% de los jóvenes que se inician a la caza en medio rural se inician a través del padre, y en el caso del medio urbano asciende hasta más del 71%. Con respecto a la pregunta de a qué edad acompañó a su padre o a otro cazador a realizar la primera jornada cinegética, o a qué edad protagonizó el primer lance, prácticamente no existen diferencias porque todos los cazadores se inician a edades muy tempranas, por lo tanto no cabía nada que destacar en este asunto. Otra cuestión en la que sí que nos dimos cuenta que había notables diferencias entre los jóvenes cazadores era a la hora de establecer ese vínculo con el perro. Y es que a medida que se produce un incremento en el tamaño poblacional de un territorio, los cazadores jóvenes tienen un menor contacto con el perro y una menor posesión con estos perros. De hecho, en aquellos municipios en los que tan solo hay menos de 2.000 habitantes, el 60% de los cazadores manifiesta que si no tuviera perro no saldría al campo a cazar. Por lo tanto, nos pareció otro punto muy significativo, mientras que en aquellos territorios donde se caracterizan por tener una mayor presencia de territorio urbano, tan solo se reduce al 39% de los cazadores que manifiestan este vínculo. Por otro lado, con respecto al número de días que se dedican a la caza, tanto a la mayor como a la menor, los cazadores que residen en municipios rurales tienen o dedican un mayor tiempo a la caza. Entre otras cuestiones, consideramos que por la mayor accesibilidad que tienen al residir en este tipo de medios. Por otro lado, con respecto a la calificación que le otorgan a la caza como actividad ociosa, también existe una mayor importancia para aquellos cazadores que residen en el medio rural. Otras cuestiones porque pocas otras opciones de ocio pueden tener en municipios de menos de 2.000 habitantes, mientras que en aquellos territorios que hay más habitantes y por lo tanto hay más actividades ociosas, el tiempo que se dedica a la caza o la calificación que otorgan a la caza como actividad recreativa se reduce. Con respecto al uso de redes sociales para divulgar esta actividad cinegética, en ambos casos es elevado, pero sin embargo se incrementa todavía más en aquellos territorios donde están caracterizados por ser de rural más profundo, llevando a que en torno al 83% de los cazadores que residen en estas áreas utilicen las redes sociales como herramienta de divulgación. Y sin más dilación, si tenéis cualquier pregunta, quedamos a vuestra disposición. Al mismo tiempo os han entregado un pequeño resumen de los principales resultados del proyecto, así que cualquier cosa quedamos a vuestra disposición, o bien ahora o bien mediante correo electrónico, lo que necesitéis. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Si queréis comentar alguna cuestión al respecto, ideas, sugerencias, comentarios.